Bueno, déjenme decirles que el programa de hoy se las trae, porque uno empieza a decir como ciudad inteligente. ¿Por dónde va el tema de ciudad inteligente? ¿Será que estamos hablando ya de la robótica? ¿Será que estamos hablando totalmente de algo tecnificado? Y una pregunta que uno se puede hacer, y está en todo su derecho de preguntar, es ¿y dónde quedamos los humanos ante tanta tecnología y tanta cosa? Pregunta que puede hacerse, ¿no? Sabemos que las películas nos vienen indicando una serie de cosas desde hace mucho tiempo y uno piensa, no dejemos de pensar, eso es importante, pero aprendamos a ir sintiendo cada vez más y mejor, no solo aquí, sino lo que tenemos en nuestro mundo interno y en nuestro mundo interior, está puesto para que nosotros desarrollemos nuestra tarea aquí en la vida. Así que, ojo con eso también. Reconectando almas para el vivir de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Suizo, su anfitrión. No olviden suscribirse, dar like y activar la campanita. Visiten también nuestras redes sociales y así nos ayudan a difundir para tener una mayor expansión de conciencia. Hoy tenemos a una invitada especial que nos puede hablar de muchos, pero nos va a hablar de uno muy particular, como estamos viendo, que son las ciudades inteligentes, para ver de qué trata eso y qué tan involucrados estaremos acá en Costa Rica con ese tema tan particular. Que eso también es muy importante que estemos con los pies bien puestos en la tierra. Patricia Rivera Figueroa, con más de 30 años como ingeniera química, docente, catedrática, investigadora, consultora y auditora a nivel internacional. Implementadora de sistemas de gestión, calidad, ambiente, salud y seguridad. Vean todos los campos y qué interesante que es eso. Desde Norteamérica hasta Panamá. Coach integral de vida y empresarial. Formación en PNL, habilidades blandas y liderazgo John Maxwell. Desarrollo del talento humano por medio de Enneagrama Digital. Experiencia en desarrollo de cursos y programas para los adultos mayores en emprendimiento y desarrollo sostenible ODS. Máster en administración de empresas con una especialidad en el INCAE, programa de gerencia y de sostenibilidad. Gestora de innovación, emprendedora, facilitadora de la temática de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, reducción de riesgos y desastres naturales, ciudades inteligentes con gente saludable y con calidad de vida. Esto me tranquiliza bastante. Cuenta con un programa llamado Voces por Media Calle. Patricia, bienvenida y gracias por acompañarnos para darnos luz en este tema que definitivamente nos atañe y tenemos que saber un poquito más para ver de qué trata ciudades inteligentes, pero también, Patricia, ¿y dónde quedamos nosotros? Bienvenida de nueva cuenta. Muchísimas gracias. Primero, agradecer en realidad por el honor de estar en este excelente programa donde he seguido a grandes maestros como a Don Milton, que respeto mucho. Todos los programas son de un excelente nivel y calidad. Agradecer a las personas que nos están siguiendo en forma sincrónica o asincrónica. Y principalmente, yo soy Patricia Rivera, un ser humano, un alma aquí en este avatar, deseosa del conocimiento y de compartir también la información. Muchísimas gracias y vamos a hablarles un poco de esto de las ciudades inteligentes, como nos comentaba Ariel. Si están siguiéndonos, pueden ir haciendo las preguntas, porque ciudades inteligentes, la gente comienza a cuestionarse, bueno, inteligentes, ¿por qué? Porque tenemos ya todo lo de el 4.0, todas las nuevas tecnologías, 5G, qué es lo que se está dando, cómo vamos a estar nosotros interconectados. Entonces, es importante saber que existe cualquier cantidad de definiciones de ciudades inteligentes. Si definimos en algunas de ellas, le van a decir, bueno, de ciudades inteligentes, vamos a encontrar como tipo Suecia o tipo en Japón, o en, dependiendo a su desarrollo industrial. Pero en realidad, para nosotros, los países de este otro lado del mar, como digo yo, lo que tenemos que pensar es que una ciudad inteligente es aquella que es eficiente en el uso de sus propios recursos de forma responsable y sostenible. Es dar respuesta a esas necesidades, porque nosotros no podemos también desde el punto de vista de ciudades inteligentes compararnos con Nueva York o compararnos con China. O sea, son condiciones completamente diferentes en cada uno de ellos.
En la otra pregunta que hiciste es que ¿dónde queda el ser humano? Esto fue algo que también por la formación que tengo en el área de salud ocupacional y también en la importancia del talento humano, es que por lo general, si nosotros salimos a la mayoría de las calles, la parte de urbanismo hace algún tiempo se pensaba en función de los carros, no en función de la gente. Entonces, ustedes recuerdan que uno sale y veía las aceras después cuando íbamos a tener lo de la gente con discapacidad, que más bien decía yo que iban a ser más gente con discapacidad porque la gente se caía, se tropezaba y no se había hecho una estructuración pensando en las personas. Gracias a Dios, hoy por hoy, con todo esto, el renacer de la conciencia, por eso a mí me gusta como integrar no solo la parte rígida, cuadrada de la ingeniería, sino que tenemos que integrar este renacer de la conciencia, del sentir, del equilibrio entre el ambiente, el ser humano y las personas. Entonces, esto nuevo de las ciudades inteligentes se invierte. ¿Cómo se invierte? Ahora es que todo lo que son los pulmones, la naturaleza, ponerlo en las ciudades. Hace poco que hice la visita en Austria, Viena, que ellos tienen una ciudad inteligente muy interesante, donde ellos para estructurarla, lo que pensaron primero fue en la movilidad. Vean qué interesante. Entonces ellos generaron todo su sistema de transporte para que cubriera todo lo que era el área de ellos, a pesar de que no existían ni edificios ni nada de esas cosas. Entonces primero hicieron la movilidad y ahí comenzaron a decir, bueno, si aquí va a llegar, ¿qué es lo que necesitan las personas? Tener el acceso. Pero lo más importante es que uno va y hay parques, tenemos áreas al aire libre y también tienen la tendencia, igual que Suecia, Noruega, de lo del slow down, donde es importante que a cierta hora, digamos en Suecia a las 5 de la tarde, todo se cierra y la gente es productiva en el tiempo que tiene que ser productivo y es real, uno tiene una curva de aprendizaje, una curva de producción y luego van a la casa porque muchos de los problemas que se llevan a las empresas porque no existe un equilibrio con la relación en la casa, ¿verdad? Entonces es el equilibrio que debe existir. Entonces uno puede ver en estas ciudades ya a las 5 de la tarde el papá, la mamá y los chiquitos andando en bicicleta y también tienen algo interesante que yo respeto mucho de estas culturas es el respeto a las cosas. Uno va a pasar una calle, ¿verdad? Y como es en función de la gente, si es una zona peatonal, los carros se detienen. En cambio, aquí uno puede estar en una zona peatonal y se lo llevan en banda, ¿verdad? Ahí paran, que yo más bien me quedé y yo, pararon todos los carros, ¿verdad? Entonces, es un respeto increíble. Igualmente, cuando uno tiene que pasar y desde chiquitos uno ve de 1 año que ni siquiera saben caminar y ya andan en patinetas y andan en diferentes sistemas de movilidad porque ya ellos vienen con ese chip. Y entonces yo me quedaba viendo el semáforo y cuando el semáforo estaba en rojo, ¿verdad? Que para que pasaran las personas, perfecto, ¿verdad? Y si estaba en verde y no pasaba ningún carro, ellos no pasaban. O sea, hay un respeto con lo que tiene que ver con las señales, las directrices. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Las ciudades inteligentes son ciudades con gente inteligente, que es un ganar-ganar. Aquí es un equilibrio entre los diferentes factores del gobierno, ¿verdad? La gobernanza con la sociedad civil, porque es un acuerdo cómo vamos a beneficiar a la gente, cómo va a ser más productiva, cómo puede llegar a sus trabajos, la parte de la academia, ¿verdad? Y por supuesto la industria. Entonces, al existir ese equilibrio, es lo que ayuda a tener respuestas más inteligentes. Pero en esto no podemos dejar de lado al ser humano. El ser humano es lo más importante, tenemos que pensar en él, el talento humano es increíble. Entonces hay que pensar en la calidad de vida. En este momento, la mayor parte de nuestra población
se está haciendo adulta, muy adulta. Entonces, tenemos que pensar en esa calidad de vida, porque dice uno, de claro, la medicina ha desarrollado un montón de cosas, hay mayor tiempo de vida, pero les estamos dando las mejores condiciones de vida o al final terminan botados en la calle o en otras condiciones. Entonces, esas son las realidades y la toma de decisión consciente de que sean ciudades inteligentes, sostenibles para todos. Y el ser humano es lo más importante. Hago aquí mucho hincapié porque en este momento, desde antes de la pandemia, ya teníamos que uno de los factores de mayor riesgo era el estrés. Y luego de eso, ahora lo que se está generando, de acuerdo a estadísticas también del Organismo Mundial de la Salud, son las enfermedades mundiales, las enfermedades mentales. Entonces, imagínense cómo vamos a tener ciudades inteligentes y todos los que están ahí con problemas mentales, esquizofrenia y un montón de cosas con todo lo que se está dando. Y aunado a esto, con el teletrabajo que ha cambiado las conductas de las personas. Y es que han venido cambiando las reglas del juego, Patricia, de golpe, de sopetón, para decirlo coloquialmente, pero esa es la realidad. Yo bromeo, mi manera de decirlo y esa manera de broma, pero como dicen, entre broma y broma la verdad se asoma, ¿no? En el 2020 nos dieron una tabla de surf y todos, bueno, yo al menos fui uno de los que me quedé así como, ¿y esto qué es y cómo se usa y para qué? Y después empecé a ver el oleaje. Yo dije, ah, caray, la cosa es aquí es súbase y procure estar abajo de la tabla lo menos, para que no se ahogue. Te quisiera preguntar con respecto a eso precisamente, ¿cómo podrían ir, cómo podríamos los adultos ir reeducándonos e ir reeducando a los más chiquitines o ayudarnos a no trasladar cosas que no deberíamos de trasladarle a los más chiquitines? ¿Por qué? Porque a razón de esto que pasa, es como comentábamos el otro día que estuvimos conversando, esto es algo muy norteamericano también. Tú lo experimentaste en Canadá, yo lo he experimentado en Estados Unidos y en diferentes estados donde he tenido la oportunidad de estar por estudio y demás, o por visita, que aun cuando no estés en zona peatonal, si alguien te ve en determinados lugares, ¿verdad? No se puede hacer en todos lados, pero si en determinado lugar te ven que estás andando donde no debes de estar andando, los vehículos empiezan a frenar todos para que cruces la calle. En dos, para decirlo en castellano castizo, están obligando a acatar la ley. Los mismos que están conduciendo, que aquí por lo general a veces aceleran para que uno no se meta. ¿Cómo podríamos hacer para cambiar la mentalidad y para que los chiquitines, que caramba, crecen rapidísimo, entiendan que como cultura debemos de cambiar para que algunas cosas sean culturales y protejamos, perdón que lo diga así, seguro va a sonar muy feo, pero que protejamos la vida y que nos protejamos los unos a los otros, porque básicamente cuando estos autos están deteniéndose, es diciendo, ahí no hay acera, por favor, vaya a la acera, no me haga cometer una infracción a mí de atropellarlo a usted. Entonces, ¿cómo podemos hacer esos cambios? ¿De qué manera podríamos llegarle a la gente para que veamos que lo que estamos haciendo no está bien? Y a la vez decirles, no es por aquí, pero es por aquí. Caminemos juntos. Muy buena esta pregunta. Ahí podemos retomarlo con la Agenda 2030, que uno de los objetivos de desarrollo sostenible fundamentalmente es educación de calidad. La educación en este momento ha tenido, o sea, venimos con la educación prehistórica, no habían cambios y como lo decía, ya venían las alertas, hay que meter tecnología, hay que, ¿verdad? Nos venían dando las alertas y con la pandemia nos dio ese empujón en realidad, o se adaptan o se adaptan. Pero aquí lo que es educación con calidad tiene que ver en lo siguiente. En este momento hay que decir, bueno, si lo que se ha hecho no funciona, hay que cambiar. Es interesante en lugares como en China o en Japón, donde se habla que lo primero que se le enseña a las personas son los valores. Entonces es interesante ver en los videos de los chiquitos, en la escuela les enseñan y les dice, si viene una persona embarazada, si viene un adulto mayor, el respeto a la vida, el respeto al mayor por ser el mayor, su sabiduría, ¿verdad? Entonces, eso, o sea, tiene una connotación hasta en constelaciones familiares,
el que es el mayor se respeta, o sea, porque es el mayor al igual que la vida. Entonces, la educación es uno de los factores fundamentales, valga la redundancia, desde los niños. Pero hay otro factor interesante. Los adultos mayores tienen una sabiduría increíble. Por eso cuando uno llega a cierta edad ve las cosas diferentes. No en vano ha pasado por esas cosas. Entonces hay países que lo que hacen es que el adulto mayor vive solo, pero tenemos un estudiante que necesita vivir en algún lado. Entonces se juntan y hay una interacción intercultural, intergeneracional. Entonces ahí comienza uno a comprender al otro, porque en este momento también con la generación X, Y, Z, los baby boomers tienen un comportamiento diferentísimo. Hasta eso tenemos que ver y decir, para contratar a la gente en este momento, cuál es el perfil y cómo se tiene que potencializar esas cosas. Entonces, los factores, como vos decías, es la educación. La educación tiene que ser una educación completamente diferente. Las matemáticas y todo eso es muy importante, pero ahora vemos que lo más importante es los valores que deben de tener las personas, las habilidades blandas, y también dejarlo un poco libre de que las personas puedan ir tomando los caminos y estudiando las cosas que les gustan. Entonces, también, digamos, esto de la educación, digamos, las universidades, si no cambian en 10 años, ya se mueren. Tenemos, digamos, Google tiene una universidad donde en 2 años te certifican con tus capacidades para lo que está necesitando actualmente una empresa, en el manejo de ciertas cosas de computación o en manejo del blockchain o de machine learning o cosas de esas, y específicamente se preparan para esas cosas de acuerdo a las habilidades que traen, porque uno ve los chicos de ahora nacen pegados con el teléfono y todo, hay que aprovechar eso. ¿Verdad? Entonces, eso es otra de las cosas interesantes. También lo de la educación, los adultos mayores, también que ellos vean que es un renacer, o sea, muchos se pensionan y se echan como a morir, no. Y por eso yo admiro tanto a Don Milton, porque él sigue y es enseñar, es compartir, tiene mucha experiencia, y entonces el adulto mayor puede compartir porque vivió experiencias muy interesantes de Claro. contacto con la naturaleza y también con el respeto a la naturaleza, el uso de todo lo que son la parte, digamos, las huertas urbanas, o sea, ¿qué era lo que se hacía antes? Antes se compartía la gente en el campo, yo te doy papas, digamos aquí en Cartago, yo te doy papas, yo te doy chayotes, intercambiemos. Entonces, ahí también entra lo que comentamos, que no todo es el dinero, podemos estar intercambiando y hacer una cultura de cooperación entre todos de acuerdo a las habilidades que tengamos, a los dones que tengamos y a lo que estamos produciendo. Y dime una cosa, hablando de esto, aquí a nivel país, en esos cambios de los que nos estás hablando, tú que estás dentro de, ¿cómo lo ves? ¿Estamos manejándonos bien? ¿Nos está faltando? ¿Cómo ves ese tema? Porque eso es fundamental a nivel país. Sí, en el caso de Costa Rica, en lo que son ciudades inteligentes, ha venido como muy incipiente. Y esto pasa mucho también en universidades y en muchos lugares que comienza la gente a trabajar, pero como por feudos, en forma aislada. En lugar de unirnos todos y decir, bueno, usted es fuerte en esto, unámonos y generemos eso. También a nivel país, la gente está hablando, hay que poner todo lo que es de economía verde, todo lo que es de economía azul. Veamos a ver, lo usan mucho para las campañas y todo, y se han hecho esfuerzos, pero yo sí noto que no hay esa interacción. Ahora que yo he estado en esto de lo de las ciudades inteligentes, Costa Rica tiene entes sumamente importantes. Uno de ellos es un centro de investigación de ciudades inteligentes sostenibles de la Universidad Nacional, donde tienen una herramienta donde uno puede
ver cómo están las ciudades inteligentes de acuerdo a un estudio de territorio donde se ve la densidad y se puede ver cómo está el nivel de salud, ¿verdad? Cuántos CBIs, cuántas escuelas, todos esos indicadores se tienen y lo han llevado en conjunto con el MISID, al igual que con las municipalidades y el IFAM. Esa herramienta se generó en el CIS, aún no ha sido presentada en las municipalidades, pero es una excelente herramienta que la está dirigiendo don Olman Segura. También tenemos el IFAN. El IFAN, el Instituto de Fomento, tiene un papel fundamental porque son las municipalidades. Dentro de esto de las ciudades inteligentes, la gobernanza es muy interesante. ¿Y quiénes son los que están más cerca de las ciudades? Entonces, con el IFAN, ellos hacen una interacción también con las municipalidades. Hay diferentes municipalidades que han asumido liderazgos. Digamos, el Municipalidad de Escazú, desde hace mucho tiempo, tienen también un comité de las esposas de los empresarios donde comenzaron a trabajar en responsabilidad social, en lo de manejo de residuos. Entonces, ha generado como una conciencia. Curridabat es otro. Cartago ha sido también otro de las ciudades inteligentes, pero aquí vean qué interesante, depende del gobierno y depende de quién está en la municipalidad, porque unos se ponen la bandera y otros no. Esto tiene que ser una directriz de país y no decir, bueno, cambio de gobierno, ya esto no nos interesa. No, asumirlo porque hay recursos, hay resultados. En Cartago tenemos nosotros la ciclovía, ¿verdad? Que se generó, tenemos el tren, la ciclovía, la ciclovía llega hasta el tecnológico, que también es donde yo trabajo, y ahí en el tecnológico es una universidad que se considera una universidad resiliente, donde se ha evaluado con un montón de parámetros, porque adentro tenemos, se maneja también dentro por ciclovía, se tienen paneles solares, entonces es para que vean la interacción. Y también Cartago tiene una zona económica, La Lima, que ahorita está dentro de las mejores zonas económicas de atracción de inversión extranjera, donde se están pidiendo indicadores de sostenibilidad y ambientales. Entonces, como puedes ver, cada uno, en el caso de Cartago, que yo vivo aquí, se puede ver, está trabajando la municipalidad, está trabajando la universidad, tenemos lo que es la empresa, pero ¿qué es lo que necesitamos? Un trabajo en conjunto con directrices claras a nivel país y poder desarrollarlas. Y que esas directrices país sean consistentes, que no lo cambiemos por periodos de que cada 4 años, cada vez que cambie un presidente, porque es una lástima perder proyectos de esa índole. Se pierde dinero, se pierde tiempo y no se puede recuperar ninguno de los dos. Te quiero preguntar algo, perdóname que te interrumpa. ¿Cómo podríamos hacer? Porque creo que una de las cosas más importantes, de los efectos más fuertes quizás que tenemos, es que cada quien quiere trabajar por aparte. Entonces, no sé si es porque somos muy individualistas, eso no me lo cuestiono, pero me refiero a que no sé si será ese el motivo o si será que lo que quiere cada quien es figurar. Perdón que haga una pregunta tan incómoda, pero habría que quebrar esas estructuras para que a lo mejor, como bien hablábamos el otro día, a principio de la pandemia, que me diste un ejemplo que lo había escuchado anteriormente y me pareció estupendo. Los que tienen pescado fueron donde los que tienen verduras e hicieron un intercambio. Caramba, eso es lo más inteligente que podemos hacer. Pero es capaz que nos ponemos picky y nos ponemos a ver cómo están las verduras o cómo están. No, es un intercambio. O sea, tenemos que tendernos la mano. Obviamente tenemos que ser responsables de que yo te llego a canjear algo que esté en perfecto estado, obviamente, y demás, y tú me lo vas a canjear por algo de igual manera. Pero, ¿cómo podríamos hacer? Porque yo creo que ese es uno de los puntos neurálgicos más complicados que tenemos en este país. Cada quien quiere hacer las cosas por aparte. Eso es algo que es una estructura, insisto, que tenemos que ver cómo se quiebra, que tenemos que trabajar guardándonos las espaldas los unos a los otros.
has dado en el, digamos aquí, me voy a salir como de la estructura de ingeniera de ciudades inteligentes y me voy a ir más a la parte holística. El problema aquí es el ego, el que yo quiero, esto es mío, y se da tanto, o sea, es una cooperación. Pasa en las universidades de que no, yo estoy trabajando en ODS, entonces vos no, porque si no la gente va a ver, no, es como decir, estás en esto, ¿cómo puedes aportar? Vení, ¿cómo sumamos? No, ¿cómo restamos? Entonces y esto es parte que también nos viene a enseñarlo en la pandemia, la sensibilización, la cooperación, pensar en el otro. O sea, si yo estoy bien eh, en algo, tengo que compartir todo eso que nos dieron. Es como lo del evangelio de los talentos de cada uno, ¿verdad? Que si los voy a guardar o no. O sea, las palabras y las escrituras no son por vano, ¿verdad? Están escritas por algo. Y aquí lo que nos están enseñando es fundamental de que todos somos uno. Y vos los decías muy bien ayer, lo que es arriba es abajo, y lo que yo no, lo que yo hago te afecta a vos o afecta al otro. Entonces, si nosotros en realidad trabajamos energéticamente, sinérgicamente, mandando esa energía, activando los toroides y todo eso, igualmente es, ¿qué es energía? Energía son la comida, todo es energía. Entonces es una forma de fluir. Pero aquí es, que era lo que decíamos, que si no lo aprendíamos en la pandemia no había cuándo. De ver, porque nos mandaron a la casa a hacer una introspección y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? O sea, ¿y de qué manera puedo aportar? Porque todos venimos con una serie de talentos y dones que podemos ayudar a la gente y hacer esos intercambios. Yo a veces les digo en los trabajos, a veces no es pagame tanto en esto, sino a vos sabes hacer esto y yo te hago un estudio de esto y vos me haces del otro. Intercambios. O sea, y así todos aprenden, todos colaboramos y tendríamos casi una economía circular hasta entre nosotros mismos, ¿verdad? Claro, claro, que eso, que estamos perfilados a eso. Por favor, abramos los ojos. Don Milton, ¿usted quería opinar? Tiene apagado el Sí, micrófono. sí, sí, quería con el permiso de Patricia hacer algunos aportes, ¿no? Claro, Ustedes saben que mi primera profesión es arquitecto soy y, urbana. y di 30 años clase en arquitectura y la mayor parte del tiempo di ecología y ambiente urbano. Entonces, de los ejemplos que poníamos siempre a nivel internacional y a nivel mundial era Costa Rica, como ejemplo de modelo ecológico. Entonces resulta que hay un señor que ya falleció hace muchos años, un escritor y crítico norteamericano, Talbot Hadley, que escribió por los años 70 un famoso libro que se llamaba La arquitectura, un arte para todos. Y él decía que la importancia de la arquitectura y de las ciudades es que el ser humano pasa el 90%. Estamos hablando de 50 años atrás, imagínense ustedes ahora, que no había pandemia y que no había la tecnología de ahora que nos obliga ahora a estar más tiempo en la casa que antes, o en espacios cerrados. Él decía en ese libro, en la arquitectura, un arte para todos, que los invito a buscar en Google. Ahora no se pueden decir mentiras, Patricia, porque ahora todo se descubre. Entonces, él decía que pasamos el 90% de nuestras vidas bajo espacios arquitectónicos y solo un 10% al aire libre, en espacios naturales. Entonces, surgieron varias ciudades inteligentes que la gente se olvida porque están acá tan cerca y no nos damos cuenta, como por ejemplo Curitiba. Exacto. Que fue uno de los primeros grandes ejemplos a nivel mundial, porque ellos tenían el padre de la arquitectura paisajista en el mundo, pero ahorita no recuerdo el nombre, ya él falleció también, al igual que falleció el creador de Nueva Brasilia, Niemeyer, que ellos planificaban ciudades para ser inteligentes a la hora de usar, que es diferente a la domótica.
diferente a la robótica. Una cosa es confundir una ciudad robótica, como es el caso, por ejemplo, de los países asiáticos como Singapur, Corea del Sur y otras ciudades europeas que están haciendo pruebas, que es con los carros inteligentes, con los robots, con los edificios, eso es otra cosa. Pero una ciudad inteligente, yo estoy de acuerdo con Patricia, en que es aquella ciudad donde inteligentemente aprendemos a vivir como seres humanos y con mejor calidad de vida, porque el hecho de que yo tenga vías donde circulen vehículos sin chofer no me indica que yo tengo mejor calidad de vida. Eso no es sinónimo. Igual que no es sinónimo de que tengamos más vehículos ahora con electricidad o menos vehículos de combustión tradicional a gasolina o a gasoil, que vamos a hacer en una ciudad más inteligente. La ciudad se hace más inteligente mientras mejore la relación inteligentemente de vivir, de Exacto. cooperar, de respeto, de que mi espacio, en mi ciudad, mi espacio, tengo los mismos derechos donde comienza el espacio del otro. Mis derechos Exacto. llegan hasta donde comienzan los del otro. Entonces, por ejemplo, lo vimos con la pandemia, sobre todo el año pasado, en el 2020, como decía comenzando Ariel, que una persona guardaba distancia respetando el no enfermarse y cuidándose a sí mismo. Yo tuve la oportunidad porque comparé Costa Rica con Venezuela, cuando el año pasado fui a Costa Rica. Yo veía que la gente respetaba la distancia de 1,5 metros de separación en una cola, cosa que aquí en nuestro país no se respeta. Aquí no se respeta. Es más, no se respetaba el tapaboca ni nada. Y allá yo me la mantenía con el tapaboca puesto. Entonces, entre el tapaboca, la chaqueta del frío, la gorra, yo parecía un atracador. Nadie me conocía. Además, por supuesto que nadie me conocía porque era la primera vez que iba allá, ¿no? La gente me veía como una cuestión rara, ¿no? Encima de que soy una persona delgada, yo le preguntaba a mi hijo, bueno, ¿por qué me miran tanto, papi? ¿Por qué donde yo entro me miran tanto? Entonces él me decía, bueno, papi, porque imagínate, una gorra de cuero, una chaqueta del Barcelona, un tapaboca, tu edad, tu barba blanca, y o sea, y ¿cómo es eso? Entonces yo veía que todo el mundo con tanto respeto, yo pienso que Costa Rica es un gran ejemplo, como lo dije una vez en un programa con el don Mauricio y con doña Yolanda ante las elecciones presidenciales, que Ariel tuvo la amabilidad de invitarme y al final hice un cierre, me pidieron una opinión y yo dije, mientras nos respetemos el uno al otro y nuestros espacios de convivir, estamos en una ciudad y en un país desarrollado. El país no se mide por la cantidad de petrodólares que se ingresan a las arcas. Se mide por el grado de respeto, de solidaridad y de convivencia mutua que hay entre las personas. Y quiero agregar esto, que es muy importante destacarlo en Costa Rica y en las ciudades inteligentes. Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo que tiene 5 fuentes de energía y no son fósiles. La geotérmica, la eólica, la solar, la hidráulica y no me acuerdo cuál es la otra. Yo sé que son 5. Y no manejan petróleo, y no manejan carbón. En cambio en Venezuela, que manejamos petróleo y carbón, mira dónde estamos. Y China, que es lamentablemente el mayor destructor ecológico del mundo, que tiene una gran tecnología con algunas ciudades robóticas, pero no sostenible, porque es uno de los países que más destruye el ambiente en el planeta. El país que más contamina en el planeta se llama China. Por un lado, tienen la mayor población mundial. Tienen 1.600 millones de habitantes aproximadamente, ya están cercando a los 1.700 millones de habitantes. Y además de eso, son el país que consume más carbón. Y no quieren, Patricia, no quieren respetar los protocolos ambientales. Pasan protocolo y pasan protocolo y pasan protocolo y todavía estamos con el protocolo de Río de hace 30, 40 años y todavía no está vigente y estamos peleando por el que acaban de hacer el año pasado. Entonces, por favor, no hacemos nada con darle a la empresa Tesla tantos vehículos y tanta producción para que ganen dinero y produciendo robots que casi ya hablan como nosotros, ya casi sienten como nosotros, pero lamentablemente las ciudades siguen contaminadas.
Y la peor contaminación que tenemos, que es la electromagnética, nos están bombardeando con rayos de quinta generación desde el espacio interestelar, o sea, del espacio exterior al planeta, por los satélites que tenemos orbitando en la Tierra, y nos están contaminando. Entonces, ¿de qué son ciudades inteligentes si, por ejemplo, a Cartago o a Escazú o a cualquier ciudad, a San José, a cualquier ciudad de Costa Rica, que es un país ecológico que se maneja muy bien, la están bombardeando con rayos electromagnéticos que no se ven, pero se sienten? Entonces tú me dices a mí, por ejemplo, mira, ¿por qué no estoy durmiendo bien? Si estoy comiendo lo mismo, estoy haciendo la misma actividad, el mismo ejercicio, ¿por qué ahora no duermo bien y antes dormía bien? Bueno, porque ahora te están bombardeando con más interacción electromagnética que te están alterando las ondas cerebrales beta y tú no te das cuenta. Entonces, yo quería hacer ese aporte porque como profesor de ecología y soy muy ambientalista, no político, soy muy ambientalista, no estoy en ningún partido verde, no me gusta la política, la actividad política, o la politiquería, ¿no? Pero sí me gustan las políticas de estrategia de desarrollo, que son diferentes, Sí, Entonces, bueno, estoy a la orden por acá, con mucho gusto. Aquí en mi país yo me he ofrecido voluntariamente sin cobrar un centavo, como dicen ustedes, sin cobrar un colón, para arborizar la ciudad, para disminuir la contaminación. Y lo que me han dicho es, mire, profesor, vaya a descansar, ya usted trabajó, vaya a dormir, vaya. Sí, me han mandado, bueno, no les digo las malas palabras porque no se pueden decir y por respeto no los voy a decir, pero me han dicho de todo y bueno, y ustedes se lo imaginan. Y lo que me dicen es, quédate tranquilo, dejarnos seguir robando, dejarnos seguir destruyendo, porque mientras más destruye y más robe, y mientras más petróleo y asfalto eche en las vías, en las calles, y mientras menos vegetación haya, tengo menos que limpiar, tengo menos que barrer, tengo menos que podar, tengo menos que regar. Entonces, estamos todos, como decía el famoso Eduardo Galeano. Eduardo Galeano decía, el mundo al revés, el famoso libro que él escribió, el mundo al revés, estamos patas arriba. Entonces, bueno, quería hacer ese aporte y ojalá pueda hacer otro antes que terminemos el programa. Con mucho gusto, Patricia. Gracias. muchísimas gracias, don Milton. No, y retomándole a don Milton, como le digo, los ingenieros siempre se nos han catalogado de que somos muy cuadrados en las cosas. A mí me tocó dar un curso en gerencia de proyectos en lo que era construcción sostenible y me tocaba justamente darle a ingenieros y arquitectos y se ve la diferencia abismal porque el arquitecto le da su toque, hay que ponerle la parte del ambiente, la parte sensible, ¿verdad? Y es muy interesante. Dentro de lo que decía también don Milton para rescatar de calidad de vida, hay dos cosas interesantes. Las geopatías, que son las enfermedades de la Tierra, justamente lo que él dice, que existen ciertos cruzos magnéticos y todo, que le alteran a uno el sueño, que si están, digamos, la gente de arquitectura sí lo sabe, y por eso uno lo mide y es consciente, no voy a poner un cuarto aquí o la cocina porque estaríamos teniendo eso en mal, o sea, alterando energéticamente. Entonces las geopatías, que son estas enfermedades de la tierra, que después es otro tema, es muy interesante y ver, o sea, nosotros muchas veces hablamos de lo que vemos, pero hay tantas cosas que no vemos y están presentes que son precisamente eso, las energías. A veces estamos cansados, pero ¿por qué nos sentimos así? Tenemos desde las energías solares, lo que se están dando, las conjunciones, todo eso nos afecta. Claro. Y lo que me llamó la atención, yo también trabajo en la parte de Feng Shui y hago lo de las geopatías porque mucha gente se enferma justamente porque está debajo de una geopatía. Igualmente con los teléfonos celulares, lo que se emana, o si tenemos ciertos equipos donde no les damos el seguimiento, vamos a tener esos riesgos que no se ven, ¿verdad? Las energías ionizantes, no ionizantes, de qué manera se pueden dar. Entonces, muy interesante ese enfoque y es lo que yo trato de rescatar en los artículos que he escrito, de que son ciudades inteligentes, sostenibles, pero saludables.
porque como dice él, sabemos de la robótica, domótica, pero aquí son ciudades inteligentes, donde convivan, donde se tenga la intergeneración, compartir entre adultos mayores, los niños, o sea, que todos somos iguales, la gente con discapacidades, o sea, todos formamos parte de la misma casa, nuestro planeta Tierra. Muy atinado también lo que decía don Milton, porque desde el 92 con Río se hablaba de la sostenibilidad, que hubo un pacto y todo, donde principalmente se dio por empresarios, para que ustedes vean que siempre los roles son empresa, gobierno, academia y sociedad civil, pero ahí los mismos empresarios comenzaron a ver, principalmente en Canadá, lo que era responsabilidad social, no responsabilidad integral, porque la mayoría de las empresas químicas eran los mayores contaminantes. Entonces, ellos vieron la conciencia y entonces dijeron, no, hagamos un alto, esto es lo que está pasando. Pero aquí es interesante ver que por lo general, Agenda 2030 y todo esto que decía también don Milton, no lo adoptan todos los países y por lo general aquellos grandes países son los que están contaminando más. Entonces, aquí tenemos como dos opciones. O decir, no, de ahí sí yo, porque en realidad lo que contamina Costa Rica es 0.00, no sé cuánto %, ¿verdad? A nivel mundial. Pero aquí lo importante es que lo que yo haga aquí va a afectar a otros. Y con el hecho de que uno tome una decisión, va a poder ayudar a los demás. Sí sabemos que hay un montón de intereses y lo podemos ir viendo lo que pasó en Río, Río más 15, todo este sistema que se ha dado, las firmas en Francia y ahora en el COP26, que no se pusieron tampoco de acuerdo, ¿verdad? Porque hay ciertos intereses. Entonces, ¿qué es lo que nos quieren decir? Bueno, aquellos, y es interesante si uno analiza numerológicamente también cada país y cada continente tiene un rol diferente. Entonces, en este momento, ¿cuál es el papel que nos toca a nosotros? ¿Verdad? Y en esto, ese despertar de conciencia que estamos teniendo es fundamental. Curitiba, como bien lo decía, una excelente ciudad, Curitiba, de sostenibilidad, la Casa de Cristal, los jardines, o sea, es algo, un modelo increíble que en su momento pensamos, digamos, aquí en Cartago, tener un tipo Curitiba, conjuntamente con la Fundación de Estudios Brasileiros, porque sería un modelo increíble, ¿verdad? Tenerlo acá, respaldando, digamos, aquí que tenemos mantener un equilibrio con agricultores, con la gente Rosas, tenemos el Parque Río Loro, entonces tomar esas cosas. También aprovechando lo que decía desde el punto de vista de ciudades inteligentes y sostenibles, hay que ver lo que cada ciudad tiene, porque cada una tiene, igual que las personas, sus propiedades. Entonces, lo que decía don Milton, Costa Rica está bendecida, en realidad estamos bendecidos, tenemos las 5 energías, principalmente hasta en Miravalles, tenemos, ¿verdad? La eólica, ahí podemos ver todos los diferentes sistemas, pero además de eso, Costa Rica tiene una de las zonas azules del mundo. Entonces, las zonas azules del mundo también es una zona modelo de calidad de vida, donde la gente vive más de 100 años y nos enseña por qué vive más de 100 años. Entonces, la tranquilidad, la gente contemplativa, la gente que intercambia las cosas, o sea, nos están diciendo, vean cómo se vive, porque ellos sí viven en el aquí y en el ahora y no como nosotros que vivimos en un corre y no aprovechamos lo que estamos sintiendo. Entonces, con lo que dijo Milton, más bien muchísimas gracias porque eso me hace como pensar de verdad en una ciudad saludable. Y pensando en esto de ciudad saludable, ¿por qué lo enfoco así? Yo hablo más en lo que es la salud integral, porque si queremos darle a la gente calidad de vida, tenemos que ser responsables en la toma de decisiones. Un ambiente saludable tenemos que tomar desde lo que se firmó en el marco de Sendai, que era toda la reducción de riesgos y desastres,
pasando por objetivos del milenio, el desarrollo sostenible, hasta las ciudades inteligentes. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a producir una serie, vamos a ver, comenzamos a deforestar, a generar contaminación, eso nos va a afectar. Ahí me disculpan que tengo a los perros. Tita, ayúdame con los perros que están haciendo coro. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que si nosotros comenzamos a contaminar y no tener esas decisiones, vamos a tener un efecto directo con la naturaleza. Y además de eso, ¿qué nos va a dar lo de la naturaleza? Van a haber inundaciones, vamos a ver mayores enfermedades, aumento de la temperatura. Y de aquí dicen que si aquí a unos 30 años, sin la pandemia contemplada, van a morir más de 250,000 personas por todo este efecto de la falta de responsabilidad, porque es una responsabilidad que debemos de tener a la hora de pensar y de hacer las cosas, porque va a afectar directamente a las personas. Si hay inundaciones, se van a afectar los hospitales, se van a afectar las siembras. Entonces, todo eso nos cae una serie de problemas. Aumenta la temperatura. ¿Qué ha sucedido con el aumento de la temperatura? Que hoy por hoy ustedes han visto que hay más mosquitos, que hay más dengue, porque propicia el crecimiento de ciertos insectos y se van a propagar otras enfermedades. Entonces, esto es una cadena que debemos pararla siendo conscientes y mantener ese equilibrio de una salud integral con pensamientos inteligentes en ciudades inteligentes y responsables con esa calidad de vida. Cambiando nuestra mentalidad, cambiando nosotros primero, que eso es fundamental y bueno, la ayuda es bienvenida sin duda. ¿Cómo se logra, hablando de esto, cómo se logra una ciudad inteligente, equilibrada en su infraestructura? Porque, por ejemplo, Neumayer y Roberto Burle Marx, que creo que es la persona probablemente de la que nos estaba hablando Milton, en todo caso, ellos encontraron lugares y áreas. ¿Es él? Sí, ok, perfecto, gracias. Habían en Brasil, habían lugares, lienzos en blanco, vamos a decir, en los cuales se podía de la nada crear. Pero ¿cómo podemos generar cambios nosotros ahora con ciudades congestionadas ya construidas? Que obviamente por eso están tan congestionadas, ¿no? ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Qué ideas se tienen? ¿Qué se podría hacer? Digamos, en esto, los que son los expertos son los arquitectos y la parte de control urbanístico. Sí se ha pensado, digamos, aquí lo estamos viendo ahora en Costa Rica, que en la sabana, el montón de edificios altos y todo eso, y más bien uno debería también estar pensando que si vamos a ser adultos mayores, necesitamos casi estar en lo más accesible posible, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, ver ese estudio sí está cambiando. Vemos que la gente ahora está yéndose más a las afueras. En un estudio también de este centro, el CIMPE de la Universidad Nacional, se puede ver cuáles tienen mayores posibilidades. Digamos, los que están más hacia ciudades inteligentes son aquellas, digamos, provincias o algunos cantones centrales, mientras que los que están afuera no han tenido todas esas condiciones. Entonces, aquí lo que podría pensarse, digamos, o como una directriz de gobierno, es analizar cuál es el eje base que tenemos. Entonces, ese estudio que, como les digo, que lo tiene el CIMPE, ellos evaluaron una serie de criterios y lo pueden comparar, digamos, Cartago, Pérez Celedón. Entonces, ¿quién está mejor en seguridad? ¿Quién está mejor en la parte digamos, lo que era salud? Entonces, viendo a ver cuál es el eje básico, decir, bueno, ahora sí, ¿cómo podemos cambiar? Y puede ser un modelo de salud aquí, un modelo y poder ayudarse entre todos, ¿verdad? Además, en esto yo sí recomiendo que si se va a hacer algo de ciudades inteligentes, es una estructura multi e interdisciplinaria, porque no podemos pensar, bueno, solo el arquitecto, ¿no? Porque el arquitecto va a decir una parte, pero también ocupamos tecnología
Entonces, ¿cómo podemos apoyarlos? Digamos, en el caso que tengamos adultos mayores y tengamos un asilo, sí necesitaríamos algún tipo de tecnología de asilos seguros, con inteligencia de que si hay un temblor, que se abran las puertas, las ventanas, ver lo de las rampas. Y aquí lo de la tecnología es algo importante. Una de las definiciones de ciudades inteligentes lo que dice es que la tecnología y la innovación son los ejes básicos para una ciudad inteligente. Entonces, ¿qué es lo que me dicen? Son las herramientas que vamos a utilizar para ayudar a las personas, no para complicarles la vida, ayudarlas. Entonces, ahí vemos los apps, digamos que ahora tienen, que pueden descargar y para saber a qué horas llegan los buses, a qué horas pasan, por dónde están, pero hay que hacer un trabajo porque a uno con la edad que tiene le cuesta, digamos, mis papás para ellos que les diga uno hay que hacer esto, usar internet, jamás, pero se han dado a la tarea y algo de esto de la sistematización, sí hay que reconocerle también a Costa Rica en la parte de médica con el expediente digital, donde ellos también se dieron a la tarea de capacitar a adultos mayores y todo para que tuvieran lo de su expediente digital, cómo sacar las citas y todo, para que comenzaran cómo interactuar con la tecnología, ¿verdad? Entonces, hay algunos ejemplos que sí tenemos, pero como les digo, falta primero como centrarnos y decir, bueno, ¿quiénes están trabajando en esto? ¿Cuáles son las áreas? Trabajemos juntos y en equipo y bajo un líder o las directrices políticas que se mantengan una hoja de ruta y con las personas que han venido trabajando, ¿verdad? Porque digamos, el tecnológico en la parte de arquitectura, ellos hicieron lo del barrio Amonra, que es también un ejemplo. Bueno, un día de estos que estuve analizando también la Universidad de Costa Rica, cómo está uniendo cada uno de los diferentes áreas de la universidad por medio de qué transporte. Bueno, el tecnológico, como les digo, tienen las bicicletas, está todo el proyecto con la municipalidad, entonces la gente puede llegar al tecnológico en bicicleta y después ir ahí y dejarla para el tren o en diferentes lados. Y dentro de la institución también hay para andar en bicicleta. Se están introduciendo también la parte de los carros eléctricos y en Costa Rica también tienen una evaluación de sistemas de gestiones ambientales donde todas las entidades o instituciones participan o programas como Bandera Azul, donde comienzan a generar mayor conciencia ambiental, porque aquí lo importante es esa conciencia ambiental de desarrollar. Países europeos, por lo general, a ellos no hay que exigirles, digamos, ellos tienen las EMAs donde ellos no requieren a veces una certificación como nosotros porque ya forma parte de su educación y van a cuidarlos. Entonces, aquí tenemos que ha entrado muy fuerte y también que se le reconoce a Costa Rica todo lo de la descarbonización, la normativa de carbono neutralidad y los compromisos que se han adquirido. Pero es lo que digo, cada uno de esos puntos son un puntito más para dar calidad de vida, ¿verdad? Porque en este momento el mayor contaminante lo tenemos día a día afuera, está en el aire, con la temperatura, la contaminación ambiental es increíble, por eso tenemos enfermedades respiratorias, los niveles de acuerdo a lo que ha dicho el Organismo Mundial de la Salud. Entonces, lo principal es calidad de vida en esos ambientes, ocupamos esos pulmones, esos lugares de descanso. Ahí en Viena era interesante porque les decía que estaban los lagos, los árboles, los chiquitos corrían, los papás. Entonces, dice uno, es tan lindo, ¿verdad? Porque está la ciudad, pero uno puede salirse a 300 metros y ya tiene un pulmoncito para poder recargar baterías. Y es que me parece a mí, indíquenme ustedes por favor si estoy en lo correcto y ya le doy la palabra a don Milton, que es una combinación entre la tropicalización de lo que han hecho otros países, pero también una educación interna que tenemos que hacer y hay que hacer un maridaje.
para que ambas cosas nos ayuden a poder desarrollar y llevar a cabo lo que necesitamos. Ujú. Las cosas pueden sonar bonitas, pero nos pueden sonar bonito ahorita que vamos a estar a ser mucho mayores ya en 15 años y no vamos a estar tan aptos para hacer una serie de cosas. Y eso hay que empezarlo a trabajar ya. Y eso lo empezamos a trabajar después, nos agarra el toro, como bien decimos. Don Milton, si es tan amable. Bueno, quería comentar algo que nombró Patricia, ¿no? Eh, la calidad de vida, por supuesto, es lo que se persigue con una ciudad inteligente. La ciudad inteligente per se, por sí misma, no va a ser inteligente si no aporta mejor calidad de vida. Entonces, con la pregunta que tú realizabas acerca de cómo podemos concebir y hacer que estas personas tomen conciencia, tanto el pueblo, tanto la gente, el usuario común, como las entidades gubernamentales acerca de lo que debe ser una ciudad inteligente, pongamos el ejemplo que tiene, por ejemplo, Singapur. Singapur es uno de los países más pequeños de Asia, muy pequeño, ultra pequeño. Singapur estamos hablando de un área como Escazú, en extensión. Estamos hablando de 700 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un país pequeño. Entonces, cuando estamos hablando de un país tan pequeño, ¿cómo están atacando ellos la calidad de vida y esto de la parte ambiental? Bueno, por cada área construida, por cada cantidad de metros construidos, tienen que tener una cantidad de metros cuadrados de área verde. De área verde. Y lo otro es, lo menos posible, fuentes contaminantes fósiles. Es decir, no reciclable, no retornable, que la naturaleza no las puede controlar por sí sola. Algo muy importante que decía Patricia es que la contaminación magnética no se huele como el smog, no se oye como la contaminación sónica, no se ve a simple vista, pero se siente y actúa sobre un sistema que es el más mortal de todo, sobre el sistema inmunológico del individuo, tanto de las plantas, de los animales como de los seres humanos. Entonces, ¿qué sucede? En estos países hay que comenzar a modificar la educación. Y termino con esto. ¿Cómo han hecho en Singapur, en Japón, en Corea del Sur y en otros países asiáticos, como el caso de Taiwán, que es un modelo ahorita muy particular, que han modificado el sistema educativo desde primaria, desde la escuela del niño, en 4 grandes áreas? Ya no lo dan como lo hacemos todavía a lo estilo europeo, a lo estilo todavía norteamericano y a lo estilo latinoamericano, que lo hacemos por materia, por especialidad. No, ellos dan una educación integral de 4 grandes áreas del saber humano. Ya ellos no están pendientes que si la historia, la geografía, la matemática, el castellano, el idioma, no. Dan 4 grandes áreas. Esas 4 grandes áreas lo van formando hasta... Se le puso el micrófono. Sí, ok. Entonces ya el bachiller ya puede comenzar a emprender una especialidad en la universidad sin tener que haber visto tantas materias como vemos en Latinoamérica que no conducen a nada. Nosotros nos damos cuenta cuando llegamos a la universidad que cuántas materias vimos de tiempo perdido que nunca vamos a usar. Entonces, si esas materias fueran grandes áreas del saber humano, como valores humanos, como conciencia ambiental, como la parte de tecnología en general, yo estoy seguro que llegáramos a ciudades inteligentes, y no solamente a ciudades inteligentes, porque como decía Patricia, el punto azul, Nicoya, la famosa ciudad de Nicoya, allá en Costa Rica, uno de los pocos puntos azules que quedan en el planeta con personas longevas de más de 100 años de edad. Bueno, hay que ver qué condiciones naturales, ambientales tienen esas ciudades que pueden tener otras ciudades de Costa Rica y del mundo, y por qué las personas no llegan a ese nivel. Quiere decir que no solamente la parte ambiental, el entorno ambiental influye la parte de la alimentación, la nutrición, la paz mental, lo que es la salud mental, la educación, los hábitos de trabajo y una serie de factores ambientales. Entonces, la ciudad inteligente, yo lo que quiero dejar claro es
que no lo confundamos con lo que es la tecnología de la robótica, Ujú. porque si lo confundimos con eso, estamos perdidos. Estamos entregados a que hagan con nosotros lo que quieran, porque la tecnología robótica no la va a detener nadie, porque eso tiene demasiados intereses económicos a nivel mundial. Sin Bueno, duda. con eso no interrumpo más. Muchas Pero gracias por no se la preocupe, don oportunidad. Milton, más bien quisiera preguntarle a usted y a Patricia, ¿cómo ven Ajá. ustedes este tema en particular, que es, comprendo y me parece muy sensato tener cierta cantidad de áreas verdes por población, digámoslo así. Pero a lo que me Sí, refiero es, aquí creo que no se ha manejado tan mal, tenemos la sabana, tratamos de Ujú. tener parques en lugares estratégicos, pero ¿cómo se podría hacer? O sea, la pregunta sería, ¿estaría el gobierno dispuesto a comprar algunos terrenos y convertirlos en parque? Básicamente esa es mi pregunta. La estaba preguntando diferente, pero será, por ahí vamos, porque esa sería una solución, pero ¿se puede hacer tal cosa? Sí se puede. Es que no es solo comprar terrenos. Si nosotros nos vamos, digamos, a países europeos, ustedes pueden ver que en los techos hay zacate y ahí se tienen animales y todo. Entonces, a mí me sí, tocó en dentro de lo que yo hago de consultoría, estaba analizando un edificio y que qué hacíamos y todo. Y le digo, perfecto, vámonos arriba, se hace una terraza, le ponemos árboles, zacate, ahí va a ser su pulmón y ahí la gente sale al aire libre. Entonces hay opciones, hay muchas opciones y sí, cómo integrar eso. Por eso la parte del Feng Shui, la energía, esto es importantísimo, ¿verdad? Entonces, también sí, cómo fluye la energía si vamos a hacer un edificio, la Ujú. boca, el chi, ¿verdad? Por el centro. Entonces, hay ajá, formas de hacerlo para que se puedan dar. Que no se pueden comprar los lugares, ¿no? Sí podría dentro de la planificación verse, así como de ahí con lo de la vía del tren que se tuvieron que desalojar y todo, pero entonces buscar esas áreas fundamentales que se deben tener. Entonces, la gente de urbanismo, arquitectura, juega un papel fundamental. En este momento, la arquitectura, urbanismo es fundamental, pero tienen que estar asociados con las personas. Ahora también entra lo de biomímesis, de cómo hacer las cosas y adaptarlas de acuerdo a las especies, porque nosotros en realidad todo lo copiamos de los animales, de la naturaleza. Y si en realidad la naturaleza se mantiene en equilibrio como ella misma, tenemos que copiar ese ejemplo. También otra de las cosas que decía Ariel con respecto a la tropicalización. Esto, como les digo, lo de ciudades inteligentes, esto es como un punto que ya se tiene a nivel del 2020, pero antes que era todos los sistemas de sostenibilidad, cómo implementamos lo de la ISO 14000, toda la parte ambiental, la conciencia ambiental, pero aquí también existen sistemas de certificación como para tener los edificios ambientales digamos, equilibrados en ambiente y energía. Que aquí en Costa Rica se tropicalizó esa norma y aquí en Costa Rica la norma RESET, que la elaboraron en INTECO con el arquitecto Bruno Estaño. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo poder tener en esos edificios las condiciones? Entonces, en eso de los edificios, parámetros que es la movilidad, uso de bicicleta, si llueve el agua llovida, dónde la recojo, cómo la puedo utilizar, la eficiencia energética, la selección de los materiales. Entonces, para que ustedes vean que en realidad se puede tropicalizar, pero en esto tenemos que tener un amplio conocimiento o un equipo que vea, porque un factor altera el otro. Para hacer un edificio inteligente, ahorita, digamos, Pintura Sur ha generado ciertas pinturas para poder tener la certificación en sus edificios. Entonces, que no pueden tener plomo, que no deben tener ciertas condiciones. Igualmente que si voy a utilizar edificios inteligentes, son los que me van a optimizar la energía, el agua, qué tipo de mingitorios hay que comprar, cuáles tipos de paredes, cuáles son los que tienen
mayor eficiencia. Entonces entran en juego también la parte de arquitectura y por supuesto ya entran otras áreas que es lo que de las nuevas tendencias de los nanomateriales, todo lo que son de nuevos materiales que tenemos que ver sus pros y sus contras, porque me acuerdo en un congreso en Cuba donde se utilizaban materiales reciclados y habían problemas en un edificio y resulta que las paredes tenían radón y la gente se estaba enfermando. Entonces, ¿cómo tenemos que ser conscientes que se recicla, que no se recicla, qué metales se sacan? Entonces, como ustedes ven con este panorama, es algo de muy integral y de responsabilidad de todos y de estas profesiones. Definitivamente lo interdisciplinario aquí es fundamental, el hacer, bueno, yo le llamo así como los vinos, ¿no? El hacer un buen maridaje entre todos, porque es fundamental, o sea, los puntos son casi interminables, pero no por ello debemos de decir que sea poco factible o poco realizable, o sea, lo que se tiene que hacer es trabajar en coordinación, que ese es otro detallito que tenemos que trabajar aquí en este país, nos gusta, cada quien quiere hacer las cosas a su manera, insisto, y es muy importante que aprendamos a trabajar en comunidad en todo sentido, definitivamente en todo sentido. Entonces, es una manera, digamos, mi manera de verlo sería la tecnología al servicio de la gente y al revés, para poder lograr un verdadero equilibrio y poder alcanzar las metas que necesitamos. Eso de hacer un trabajo comparativo que hablábamos el otro día, me parece muy importante porque ciertamente en algunas áreas o en algunas ciudades del mismo país pueden estar manejando algo mucho mejor y no hay que tropicalizarlo quizás tanto porque, por decir algo, tal vez en Guanacaste están haciendo algo muy bien que salvando las diferencias que tiene Cartago, pero en Cartago se puede aplicar haciendo algunas variaciones y ya no hay que hacer un estudio tan profundo, tan exhaustivo, que va a tomar tiempo y definitivamente recursos para que aquello funcione. Entonces, eso es, qué lindo de verdad y qué interesante sería que pudiéramos trabajar en unidad y trabajar en comunidad todo esto y que cada persona le pueda dar la bandera al funcionario que sigue después de 4 años y que continúe los procesos, porque eso nos ha costado tiempo, eso nos ha costado dinero, eso nos ha costado vida. Qué importante sería que así fuera. Nos hablaste también de cómo debe haber una quinonía, una fluidez, digamos así, entre la gobernancia, una equidad, igualdad entre todos los campos. O sea, seguimos hablando de que tenemos que trabajar definitivamente en comunidad, entre las empresas y todo esto, porque ¿qué más beneficiados o quiénes más beneficiados que las empresas que van después enseguida nomás los que trabajamos para ellas, los ciudadanos, quienes estamos alrededor y demás? O sea, es lo más inteligente definitivamente esto, trabajarlo es dándonos la mano los unos a los otros. Y qué importante también la creatividad y la innovación en esto, que podamos desarrollar ideas que tenemos, que tal vez no se han implementado, pero si se hace quizás algún estudio, vemos que es la vía a seguir. Don Milton, antes de cerrar, quisiera preguntarle si tiene usted algún otro comentario que nos quiera hacer, por favor. Sí, terminando con mi aporte hoy, porque bueno, me interesaba mucho el tema y lo he manejado mucho tiempo. Aquí yo tuve un tiempo haciendo aquí en mi ciudad una campaña en pro, dando charlas en pro de las ciudades sostenibles. Y di en varias, yo era el director de ambiente del Club de León, el Club Internacional, el Club de Leones, el International Club Lion. Y siempre les he dicho que la parte ambiental nos atañe a todos porque a todos nos influye, a todos nos favorece o nos enferma o nos destruye. Entonces, si nos favorece de una manera positiva y nos desfavorece de una manera negativa, debemos estar en conjunto, comunidad y gobernanza, comunidad y gobierno, en trabajar
las leyes están hechas para cumplirlas y todas las leyes municipales y todas las leyes y las ordenanzas contemplan siempre una parte ambiental con porcentajes mínimos de áreas de ubicación, áreas verdes, como decía Patricia, el tratamiento de las aguas servidas, las aguas de lluvia, y por qué en una ciudad se cumple y en otras ciudades no se cumple dentro de un mismo país, incluso dentro de una misma provincia. Claro. Para hablar en términos de ustedes allá, en un mismo cantón se cumplen unas normas y en otra parte del cantón no se cumplen. Entonces, ¿cómo es eso? Es simple y llanamente voluntad, querer hacerlo, porque el beneficio va en beneficio de todos. Y les voy a dar un dato bastante desagradable, pero es bueno tenerlo como conciencia. ¿Ustedes se imaginan qué porcentaje a nivel de planeta en la Amazona brasileña se destruye por minuto de área verde en el bosque, en la zona boscosa del área del Amazonas? Se destruye el área de una cancha de fútbol por minuto. Multipliquen aproximadamente 45 metros de ancho por 90 metros de ancho que mide una cancha de fútbol, ¿ok? Multiplíquenla por 60 minutos que tiene una hora y eso multiplíquenlo por más o menos 12, 14 horas de trabajo que realizan estas empresas deforestadoras todos los días en Brasil. Y eso está sucediendo desde el protocolo de Río y todavía en el año 72, ya han pasado, imagínense ustedes, han pasado ya 50 años y todavía, perdón, disculpen, en el año 92 han pasado 30 años y todavía está sucediendo. ¿Por qué la gente ecológica, la gente que estudia esto a nivel mundial no ha levantado la voz? Sí, como dice Patricia, el daño ecológico no podemos poner una barrera en el cielo, una barrera en la atmósfera y vamos a decir que la contaminación va a llegar hasta acá y de esta ciudad para acá no. No, cuando hay un problema de guerra, cuando hay un problema nuclear, cuando hay un problema electromagnético, está influyendo en todo el planeta, porque esos espacios son indivisibles, porque son ondas que se propagan y no hay manera de pararlas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Acabar en primer lugar con el problema climático, con la capa de ozono, protegerla, proteger el agujero de la capa de ozono, que está haciendo derretir los casquetes polares, tanto árticos como antárticos, y están subiendo los niveles de agua en todas partes. Miren, ahorita está sucediendo un fenómeno que no lo veo reseñado en las noticias, pero como tengo una persona que le estoy dando clase ahorita, que es de Argentina, y vive en el norte de Argentina, en la frontera con Bolivia, es una zona, no recuerdo el nombre, pero es una zona donde casi nunca llueve, y me dice que tienen ya varios días en emergencia por torrenciales aguaceros. Tanto que hoy se le cayó 2 veces la comunicación. Yo dije, cónchale, por fin ganamos una, por fin por lo menos aquí no se fue y se fue en Argentina. Entonces me dice ella ayer que me entrevistó, y es una doctora, una persona estudiosa, investigadora de la universidad, con 30 años de experiencia en investigación, es químico y farmacéutica. Me dice ella, mire, estoy asombrado porque tenemos una semana seguida de torrenciales aguaceros y hay varias zonas evacuadas. Y aquí nunca llueve, porque por la zona nunca llueve. Es una zona de Argentina que no llueve. ¿Eso qué nos quiere decir? Que el problema, como decía Patricia, el problema del deshielo, el problema del desequilibrio ecológico ambiental, nos va a matar antes de tiempo. Nos está matando antes de tiempo. Están desapareciendo especies animales, especies vegetales, y los seres humanos estamos asumiendo enfermedades, como bien ella lo dice, con el Feng Shui o Feng Shui, que maneja todo lo que es la red de Hartmann, la red electromagnética de Hartmann, y todas las geopatías o enfermedades de la Tierra, que la estudian los geobiólogos, y todos los geobiólogos famosos, entre ellos yo cito siempre uno muy conocido a nivel mundial, que seguramente Patricia lo conoce, que es el español Mariano Bueno, que ha escrito infinidad de libros, entre ellos La Casa Sana, que él dice que él realizó muchos estudios en Cuba y hubo un momento en que lo tuvieron que sacar porque descubrió tantas cosas que habían en Cuba que al tipo no le dieron más trabajo, lo sacaron como tapita de corcho. ¿Por qué? Porque lamentablemente comenzó a descubrir tantas cosas mal hechas que estaban allá que tuvieron que callarlo. Entonces, mi voz de alerta, como ambientalista que soy,
es que desarrollemos ciudades inteligentes para seres inteligentes. Ciudades inteligentes para seres humanos inteligentes. No creamos que los seres humanos somos unos tontos, unos bobos, que vamos a vivir en cualquier ciudad automatizada que no es inteligente. Tenemos que hacer ciudades inteligentes para seres humanos inteligentes. Bueno, aquí termino mi intervención por hoy. Muchas gracias y muy agradecido. Eso me hizo Excelente. recordar algo cómico. Muchísimas gracias. Y ya le doy la palabra a Patricia para que se despida antes de hacer el cierre. La familia tenía un negocio que se llamaba inteligencia artificial. Y el señor Poplekovic, que ya falleció, siempre llegaba y decía, qué interesante, inteligencia artificial para tontos naturales. Ahí lo dejo. Tenemos que espabilarnos para que estemos nosotros a tono. Patricia, si eres tan amable. Sí, muy, digamos, retomando lo que decía don Milton, es ciudades inteligentes para gente inteligente, pero también gente inteligente de aquí y de aquí, de corazón Sí, y de señor. mente esta conexión, porque Sí, es donde vemos la parte de qué, del respeto. Si nosotros no respetamos al otro, por eso se están dando los egos, las luchas y todo eso. Querer ser yo el que tengo la razón, no, ver los diferentes criterios, compartamos, tomemos las mejores soluciones, hacer comunidad, hacer las redes, apoyarnos, tener esa salud mental, fomentarla dentro de los trabajos, evitar el moving, ese egoísmo, el tratar de serrucharle el piso al otro, no, si estamos más bien para apoyarnos. Y también retomando lo que decía, que todos somos uno, es una única salud, es una única casa, que tenemos el cambio climático se ha venido dando años por años, pero ya llegamos al máximo, por eso el efecto del niño, la niña, que nos va a traer un montón de problemas, como lo decía. Yo aquí también voy y analizo lo que son las mariposas y lo de las tortugas, y debido al cambio de las temperaturas, las tortugas que llegan a desovar aquí en Costa Rica, ahora la mayoría son hembras, porque con la temperatura se están produciendo más hembras que machos. Entonces vean cómo está cambiando el mismo ecosistema. En las mariposas, sus estados para pasar de pupa y todo eso se están alterando por cambio climático. Entonces, estos son alertas que tenemos que ver y son cosas que a veces no se comunican. Entonces, igualmente, con ciertos químicos que utilizamos, podemos ver por qué se ha generado ahora mayores problemas, digamos, de esterilidad o problemas en los adolescentes, en la reproducción. O sea, hay una serie de cosas que también tenemos que tomar en una ciudad inteligente y responsable y saludable que no afecte al ser humano. Perfecto, muchísimas gracias. La Academia de las Artes Sanadoras le da las gracias a Patricia Rivera Figueroa y a don Milton también, que nos ayudó a sacar el programa adelante con un tema muy interesante del que debemos de tomar nota: ciudades inteligentes. Por su presencia en nuestro programa Reconectando Almas para el Bien Vivir, agradece también la presencia de las personas que nos miran en vivo y en diferido. Por favor, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que puedan ver nuestro material nuevo. Soy Adel Svi, quien les dice hasta la próxima. Buen día. Gracias. Hasta luego. Chao.